Hola gente de YouTube y de PokéMMO. Hoy toca hablar del competitivo. En Pokémon puede ser algo que ames o detestes, o incluso puede que ambas al mismo tiempo. Hay muchísimas formas en las que podemos llevar a cualquier Pokémon para el equipo, ya sea que lo pongamos en un rol como atacante especial, atacante mixto, murallas, o en este caso, veremos el top 10 de mejores atacantes físicos de PokéMMO. Antes que nada, he de mencionar que muchos de estos, a pesar de tener el mismo papel, pueden ser más útiles en una situación o en otra. Por lo que hoy vamos a valorar el nivel de peligro que representa el simple hecho de que nuestro rival tenga uno de estos Pokémon, ya que muchos de estos pueden acabar con equipos completos por sí solos. Pero antes de empezar, tengo una pequeña tarea para ti. Déjame en los comentarios cuál crees que sea el atacante físico más peligroso. Déjamelo en los comentarios sin hacer trampa, crack, fiera, mastodonte. Así que nada, una vez dicho todo esto, comencemos con el top. Comenzamos fuerte, y en el puesto número 10 tenemos a Garchomp. Quizás puede sorprenderte que esté muy bajo en este top, pero si bien es el Pokémon que encabeza la lista de los más utilizados en Overused, es esto mismo que hace que en todos los equipos llevemos algo que mínimamente pueda contrarrestar a un Garchomp. Garchomp tiene una estadística base de ataque de 130 puntos y acompañado de una buena velocidad de 102 puntos, que aunque no lo crean, esa velocidad es lo que hace que este Pokémon sea el top 1, y también su versatilidad por supuesto. Esto principalmente porque en el metagame hay muchísimos Pokémon que apenas llegan a una estadística base de 100 puntos de velocidad, hay muchísimos, por lo que esos 2 puntos extra en velocidad de Garchomp son más que suficientes para siempre tener una ventaja ante estos casos. Algún ejemplo puede ser otro dragón como Salamence, que posee también 100 puntos de velocidad, por lo que un Garchomp muy fácilmente puede quitarlo del mapa. Incluso contra algún Volcarona, ante el que podamos salir en algún turno limpio, obviamente sin que se bostee. Aunque lamentablemente para Garchomp aquí lo tomamos como atacante físico, y en los últimos meses, y en la mayoría del tiempo realmente, se ha desempeñado mejor como un atacante mixto con tramparrocas, terremoto, llamarada y cometa Draco. Pero eso no quita de que como atacante físico Garchomp pueda causarte muchísimo daño, tumbándote las paredes con un buen terremotazo. El siguiente Pokémon es muy difícil de que no entre en un top cuando hablamos de atacantes físicos. Sin embargo, Gyarados ha tenido una decente participación en los últimos tiempos, ya sea desde sus inicios, donde Pokémon de tipo agua muy resistentes podrían pararlo con una enorme facilidad. Pero, como siempre destaco cuando Gyarados aparece en uno de mis videos, Gyarados obtuvo un solo movimiento con el que pudo eliminar a más de la mitad de sus counters. Sinceramente, Gyarados tiene coberturas casi perfectas. Puede tener acceso a latigazo, para quitarse muy fácilmente a esos Pokémon de tipo agua que tanto le molestaban en el pasado. Tiene acceso a colmillo hielo para algunos Pokémon de tipo planta, o también puede llevar terremoto por si necesitamos seguridad ante Pokémon de tipo eléctrico. Gyarados entra en esa categoría que puede amenazar a un equipo completo si no tiene el suficiente cuidado. Además de que olvidé mencionar de que tiene acceso al Danzadragón, lo que hace que aumente su velocidad y su ataque físico en un nivel. También tiene acceso a Mofa, lo que hará que el rival tenga más complicada la labor de meterle cambios de estado a Gyarados o de recuperar su salud. Simplemente Gyarados es un Pokémon que siempre se ha destacado por ser problemático y bastante poderoso. Man, el puto ataque más potente del juego. Envite Igneo con 120 de potencia de por sí. Recibe bonificación del mismo tipo, además de una habilidad que aumenta mucho más su daño. Eso súmale que puedes hacerlo mucho más potente con una cinta de gira o una Biosfera. ¿Qué más quieres que diga? Ya en serio, por todo lo que mencioné anteriormente, Darmanitan se lleva el puesto número 8 de este top. Sinceramente son muy contados los Pokémon que pueden recibir más de 2 envites ígneos de parte de un Darmanitan. Como bien dije, es el ataque más potente del juego. Pero a pesar de que Darmanitan cuenta con la desventaja de que no supera con los 100 puntos de velocidad, es por esto que se prefiere llevar con el pañuelo elegido para conseguir hacer el mayor daño en el menor tiempo posible.
Darmanitan cuenta con movimientos como ida y vuelta, movimiento perfecto que dará paso a compañeros que ayuden a lidiar con la mayoría de sus counters, que desde ya te digo que en su mayoría son Bulky Waters y cosas de ese estilo. Darmanitan también tiene acceso al Fuerza Bruta para golpear con bastante fuerza a los Pokémon de tipo normal y roca. Y nunca mejor dicho, Darmanitan tiene coberturas que son muy necesitadas en el metajuego actual. Y tiene acceso a movimientos para molestar murallas rivales, como Truco, la cual puede dejarlos encerrados si se les pasa el pañuelo elegido. Darmanitan realmente es un Pokémon que simplemente pega como tío borracho, es una máquina de matar. Pega sorprendentemente fuerte. Y nada, o sea, Darmanitan simplemente Darmanitan, es que es un puto monstruo loco. El bueno de Mienshao tiene muchas cosas que lo hacen destacar. Una velocidad bastante buena, buenos ataques de cobertura y poder poner en aprieto a varios de sus counters. Esto último puede darse de muchas formas. Mienshao tiene una velocidad base de 105, mientras que un ataque físico de 125 y un ataque especial de 95. Mienshao puede utilizarse en mixto y usarse con poder oculto de tipo hielo o incluso con hierbalazo. Esto normalmente para deshacerse de varios Pokémon que son muy molestos para él. Pero lamentablemente en este top solamente vamos a destacar como atacante físico, por lo que dejaré eso como una pequeña mención a destacar. Mienshao cuenta con movimientos como sorpresa e ida y vuelta. Estos dos son una combinación casi infalible, ya que sorpresa tiene prioridad y siempre hace retroceder a tu enemigo. Sin embargo, solo se puede utilizar el primer turno cada vez que Mienshao entra al combate. Anteriormente se utilizaba con patadas alto-alta, que ya de por sí hacía un daño enorme, pero tenía el pero de que cada vez que fallaba ese ataque se hacía muchísimo daño. Aunque realmente no es que haya significado algún problema para Mienshao, ya que este cuenta con la habilidad regeneración, lo que hace que cada vez que sea retirado recupera parte de sus puntos de salud. Esto, combinado con el movimiento ida y vuelta, lo hacen un Pokémon muy duradero. Eso a pesar de no tener defensas muy destacables. Y aún con todo esto, Mienshao aún así recibió en las últimas actualizaciones el movimiento a bocajarro, lo que hizo que siguiera pegando igual de potente sin miedo a restar sus puntos de salud. En mi opinión, uno de los mejores Pokémon de tipo lucha de estos tiempos. Barney. Este viejo sabroso puede meterse unos cumbiones que probablemente harán que tus Pokémon no puedan caminar por bastante tiempo. La cosa con Dragonite es muy curiosa, ya que concretamente tiene dos sets. Aunque haya un Pokémon que resistan bien sus golpes, el porcentaje de daño que este bicho puede hacer es simplemente una cosa descomunal. Ya sea con el set de Danza Dragón o ya sea con un set de Cinta Elegida, sería muy complicado sacar un Pokémon al cambio sin recibir grandes cantidades de daño. Además, hay que tener muy en cuenta que el rival normalmente no va a dejar este tipo de Dragonite frente a posibles Pokémon que puedan amenazarle, ya sea que tengan acceso a canto helado o que sean Pokémon de tipo acero muy resistentes. Y aún así, no sería gran problema para Dragonite, ya que este posee acceso al puño fuego y velocidad extrema. Ataque de cobertura excelente para cualquier Pokémon de tipo dragón, ya sea, en algunos casos, para lidiar con los Pokémon de tipo acero. Y además, velocidad extrema, en este caso, es un ataque que normalmente se moverá antes que cualquier otro. Es que Dragonite tiene muchísimas cosas para destacar, pero en este caso quisiera hacer más énfasis en el Bander, ya que ese porcentaje de daño que hace ese Pokémon es una cosa que simplemente no entra en la calculadora. Puesto número 6 para Dragonite. Yo creo que este será el único Pokémon que no pertenezca a Overused de este top, pero te digo desde ya que no se te haga raro que en un futuro te posicione como lo mejor de lo mejor. Heracross, el bicho preferido de muchos y de los luchas más brutos de todos. Tiene un typing muy interesante que le otorga resistencias a tipos muy comunes como el siniestro, tierra o al lucha. Tiene una de las habilidades más rotas de todas, agallas. Aumenta su ataque físico si sufre un ataque de estado, por lo que se prefiere llevar con el objeto Llamasfera, haciendo que reciba una quemadura. Tiene 125 de ataque físico base
Diablos, man, o sea, Heracross con un Bocajarro te hace hijos, nietos y bisnietos, o sea, literalmente pega como tío borracho y tractomula. Tiene coberturas para todo, Tajo Umbrío para fantasmas, a Bocajarro por stab, recurrente para Bulky Waters y para tierras más gorditos. Tiene imagen, tiene megacuerno por stab, tiene pedrada para fuegos. Joder, y por supuesto con esto, ya que aprende danza espada. Y ya mejor dejo hablar de Heracross porque yo creo que me va a dar algo con este bicho, que Heracross es casi Dios. Bueno, aquí ya podremos calmarnos un poquito y seguro al ver este puesto te estarás preguntando el por qué pongo a Weavile por encima de Heracross. Pero tranquilo, créeme que no es por mucho, sino que al igual que Heracross, Weavile amenaza gran parte del metajuego en Overused actualmente. Gengar con siniestro, dragones con hielo, defensivos bastante gorditos como Hippowdon, puede derrotar fácilmente a Garchomp, tiene ataque consecutivo como Carámbano para Breloom, persecución para atrapar a cualquier Pokémon que prefiera hacer un cambio, y también tiene acceso a patada baja para tener una cobertura contra algunos Pokémon de tipo normal, acero y roca. Lo que hizo a Weavile que se posicionara por encima de Heracross, sin duda, fue la altísima velocidad que este posee, ya que será muy fácil pegar muy fuerte mucho antes que cualquier otro Pokémon. Ah, sí, y sí, por supuesto, también tiene acceso a danza espada. ¿Qué puede ser más impresionante que hacer sus nidos rompiendo montañas? Oh sí, muchos adoran a este Pokémon y yo creo que sería casi un insulto para él no colocarlo en este top. La razón por la que Tyranitar está en el puesto número 3 es por su mezcla de tipos y bueno, ¿qué te puedo decir? Por su habilidad. Pero no te confundas, no es un mal typing como tal, o eso claramente si hablamos ofensivamente, ya que posee movimientos muy buenos y problemáticos como persecución, el cual hará daño a cualquier rival que intente intercambiar a sus Pokémon en ese turno. Te repito que no debes dejarte llevar por los Pokémon que aparecen lentos, te lo digo, ya que la mayoría de estos son lo suficientemente potentes para causar grandes bajas y colosales cantidades de daño a cualquier Pokémon de nuestro equipo. Además de que es portador de la habilidad Chorro Arena, lo que lo convierte en uno de los Pokémon más frecuentados y fuertes en cuanto a competitivo se refiere. Chorro Arena lo que hace es invocar la Tormenta Arena, lo cual de paso le sube su defensa especial, haciéndolo aún más resistente, y de paso está completamente prohibido olvidar los 134 puntos de ataque físico base que tiene este pedazo de bicho. Concretamente, el set Bander puede acabar con la mayoría de Pokémon simplemente 2 golpes. Es que pega como tío borracho, pega como tractomula, es que esta cosa simplemente rompe la berraca calculadora de daño. Insisto, incluso si quieres cambiar el Pokémon tienes que tener más cuidado también, ya que este Pokémon tiene acceso a persecución y encima con stab. Así que, no, loco, Tyranitar sin duda es merecidísimo el puesto número 3. Sería una completa falta de respeto hablar de atacantes físicos y no mencionar a este bicho. ¿Y qué bicho, por Dios? Un bicho que tiene la posibilidad de pegar extremadamente duro mucho antes que cualquier otro. Con un ataque por stab con prioridad, potenciado por una buena habilidad, Scizor no podía quedarse afuera de este top. Pero vamos con lo primero. Scizor no tiene buena velocidad, pero esto lo compensa porque tiene acceso al puño bala, el cual será el ataque con el que siempre de los siempre se lo va a ver, atacando mucho antes que cualquier otro y con una potencia tan grande que puede conseguir muchos KOs súper fácil. Scizor tiene acceso a danza espada, por lo que además puede duplicar su ataque físico y pegar de una manera aún más demencial. Gracias a su habilidad de experto hay muchos movimientos y sets con los cuales Scizor puede sacar provecho, ya sea el clásico de danza espada, con puño bala y de vuelta y fuerza bruta. Uno con la cinta elegida para pegar más duro con pocas posibilidades de respuesta a tu rival. Hay uno incluso en el que le equipas una gema siniestra para utilizar el movimiento ladrón, con el cual podrás tumbar a casi todos los fantasmas muy defensivos como Jellicent y Cofagrigus de un solo golpe si tenemos un danza espada encima. Es de esos que solo necesita un par de movimientos para jugarse solo. También es necesario destacar de que
de que es de tipo acero, por lo que será inmune a la mayoría de movimientos de desgaste de tipo veneno, como por ejemplo tóxico, haciendo que tenga muchas oportunidades de entradas limpias a lo largo del combate. Scizor es el bicho indiscutible más fuerte de estos tiempos y probablemente durante muchísimo tiempo más. Puesto número 2 y medalla de plata para Scizor. A ver, en serio. Ahora hablamos del único Pokémon que podría estar yendo a Ubers pronto. Puño Drenaje, Abocajarro, Ultra Puño. No me creo que todavía no sepas que Conkeldurr es sin dudas el mejor atacante físico que existe y probablemente que existirá durante un largo tiempo en PokéMMO. Posee la misma habilidad de Heracross, Agallas, con la cual su ataque físico, que ya de por sí 140 puntos es altísimo, se verá aumentado un 50%. Cuenta con movimientos como Puño Drenaje, el cual podrá recuperar puntos de salud cada vez que da un golpe. Y si bien es cierto de que es un Pokémon muy lento, tiene la ventaja que cuenta con un ataque por stab como Ultra Puño que tiene prioridad, lo que hará que pueda pegar mucho antes que varios Pokémon que puedan llegar a ser una amenaza. También cuenta con buenos ataques de cobertura como Puño Hielo, Roca Afilada, Puño Trueno, Imagen y en algunos casos muy contados, Vendetta. Conkel es el único Pokémon que ha obligado a una tier completa el uso indiscutible de su único, entre comillas, counter, Cofagrigus. Cualquier equipo que te hagas para Overused prácticamente no servirá de nada si no llevas un Pokémon de tipo fantasma para resistir bien a Conkeldurr. Y ni se te ocurra intentar frenarlo con Pokémon de tipo psíquico o volador, ya que muchos Conkeldurr tienen ataques de cobertura que le hacen a estos tipos muchísimo daño. Y por cierto, y para aquellos que utilizamos a Cofagrigus para intentar frenar a Conkel, tengo que decirles una mala noticia, y es que desgraciadamente se está empezando a hablar sobre el uso de Profecía en Conkeldurr. ¿Qué hace Profecía? Permite a los Pokémon de tipo fantasma ser golpeados por ataques de tipo lucha y de tipo normal, así que cuidado ahí, cuidado que la cosa está tensa. Bueno, ¿qué más hay que decir de Conkel? Ya sea con Puño Drenaje, ya sea con Abocajarro, que también se está popularizando muchísimo el uso de este, ya sea con cualquier ataque de cobertura. Conkeldurr es el único Pokémon que ha sido capaz de poner de rodillas a una tier entera. Y solo por el miedo que tu rival pueda traerlo y lo juegue bien, Conkeldurr es el mejor atacante físico de esta época. Así que nada, chicos, ese sería todo el top del día de hoy. Dime, ¿adivinaste que sería Conkel? Yo creo que era bastante predecible, porque es que Conkel simplemente es la destrucción encarnada, chicos. Así que nada, eso sería todo el video del día de hoy. Dime, ¿estás de acuerdo con el top? Y si no es el caso, déjame en la caja de comentarios cómo lo pondrías tú, cómo lo organizarías. Para ti, ¿cuál es el atacante físico más peligroso de todos? Bueno, chicos, eso sería todo por ahora. Deja un like si te ha gustado, suscríbete si quieres apoyar al canal para que siga trayendo este tipo de contenido. Y los veré en los próximos videos, que estoy preparando una cosita bastante interesante. Por cierto, suscríbanse, que ya casi llegamos a los 10.000 suscriptores. Así que nada, chicos.